Hemos estado hablando acerca de la prosperidad bíblica. Hemos estado hablando de cómo en esa prosperidad bíblica hay un fundamento. En cómo en esa prosperidad bíblica hay principios establecidos en su palabra. El domingo pasado aprendíamos los diferentes significados de la palabra prosperidad en la palabra de Dios. Recordamos algo en la vida de José. Él fue empujado en medio de la circunstancia tan difícil para que él llegara a esa prosperidad. Porque era un momento difícil para Israel. Y Dios, siempre el proveedor de todos, estaba pensando qué pasaría con Israel en ese tiempo de hambre. De tal manera que Dios, con anticipación, Él siendo el soberano, Él teniendo todo en el orden de su soberanía, Él dijo algo: José es el que va a ser el instrumento para apacentar, para alimentar a Israel. También vimos el domingo pasado cómo hay hombres, personas que no son empujados por Dios, sino son empujados por sus habilidades y muchas veces hasta por su misma situación personal. Envidia, avaricia, cueste lo que cueste, yo lo tengo. No te empujó Dios, fueron tus emociones, lo que tú pensaste que tenías que hacer, y no importó la deuda, tú lo lograste. Hoy hay un problema. Y entonces Jesús en esta parte nos expone ese principio bíblico para vivir de acuerdo a su palabra. Dice Lucas capítulo 12, versículo 15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. Jesús está hablando. Guardaos de toda avaricia. No dice unas cuantas, dice toda avaricia. Toda. Porque la vida del hombre, aquí está el principio bíblico, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste, no está en lo que tiene. Porque lo que tiene le va a producir dolor. Ahora, ¿cómo le hago? Y mire, aquí está la historia que les cuenta Jesús para no caer en esa avaricia. 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Hacían falta bodegas. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, disfruta
regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, lo que has almacenado, lo que has ganado, pregunta, ¿de quién será? Versículo 21, cierra la historia Jesús. Así es el que hace para sí tesoros. Y dice, y no es rico para con Dios. Algunos intérpretes, malos intérpretes de la Escritura, han hecho de esta última parte que salgan motivaciones equivocadas para dar. Y de aquí ha salido: si quieres ser rico para con Dios, pacta con Él, siembra, comprométete. Y muchas veces hasta lugares donde la reunión de las ofrendas parece que es a ver quién da más, y no es más que una manipulación mental equivocada para sacar de una manera incorrecta. Porque cuando el Señor dice aquí, Jesús fue el que dijo, y no es rico para con Dios, no está dando fórmulas, no está hablando de cómo reunir las ofrendas. Lo que Jesús está diciendo: serás rico con Dios de acuerdo a tu relación con Él. Si tú tienes una relación con Dios, eres rico con Dios. Pero si tienes bienes, graneros, y estás buscando qué hacer, pero tu riqueza no es más que tú mismo, tus habilidades, tu juventud, tus fuerzas te han dado un estatus económico, pero en la vida de Dios estás ponchado, estás mal, no te interesa. Es exactamente la historia a la que se refiere Jesús de ese hombre necio. Así lo dijo, así lo termina. No es rico, dice, para con Dios. No me habla de una riqueza que voy acumulando y que voy haciendo como puntos, porque no es así. Trataremos de aprenderlo en esta mañana, en el orden que Dios establece en su palabra. Vamos a ver, creo que si pensamos en cómo ponemos el título de este mensaje, póngale evidencias de la prosperidad bíblica. Evidencias. Hay evidencias. Vamos a ver el primer ejemplo de estas evidencias. Quiero llevarle a Lucas capítulo 3. Esta es la prosperidad bíblica. Lucas capítulo 3, versículo 4 al 14. Lucas 3, del 4 al 14. El escritor del Evangelio de Lucas primero hace una referencia al libro del profeta Isaías, y empieza así, versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado,
Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El profeta Isaías se está refiriendo a la labor, al ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista empieza a predicar, empieza a anunciar lo que estaba en el plan y en el propósito de Dios, y mira su mensaje. Me llama mucho la atención el tema del mensaje. No nos debe de asustar, amados siervos que enseñamos en alguna área de este ministerio. No nos debe de asustar el tema, porque miren el tema preferido de Juan el Bautista. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El llamado de Juan fue al arrepentimiento, y era algo necesario en la vida de las personas. Por eso Juan el Bautista empieza diciendo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que se vea que están creyendo, que se vea que están creyendo en el evangelio, que se vea que están escuchando la palabra de Dios. Si domingo a domingo venimos, nos sentamos y escudriñamos y anotamos y hasta nos decimos gloria a Dios, aleluya, hermano, hermana, y hasta nos damos un abrazo, escúcheme bien. El gran reto es que demos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Dónde? Donde te mueves, donde estás, donde subes, donde bajas, donde compras, donde negocias, donde te mueves, en tu oficina, en el taller, en la empresa, en donde quiera que te encuentres. Si no estás haciendo un verdadero fruto de arrepentimiento, estás dando, entonces te has convertido en un verdadero actor de cristianos que no viven lo que dice la Biblia. Porque mire las evidencias, aquí están. Está diciendo en el versículo 9: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruta se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? La evidencia de que hemos nacido de nuevo es que los frutos dignos de arrepentimiento son visibles. Y de acuerdo a lo que hemos venido enseñando acerca de la prosperidad, cuando Dios te prospera, cuando Dios fortalece tu vida en prosperidad, no es para que retengas, sino entendido de que todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, de eso te damos, como dijo David. Entonces yo me convierto en alguien que recibe de Dios y solo soy un pasador de bendición a otros. No crece mi estatus social, no crecen mis graneros, crece lo que Jesús dijo: ve y hazlo. Esta gente le dijo a Juan el Bautista: ¿qué haremos? Ya nos dijiste víboras, ya nos dijiste que el hacha está puesta en la raíz del árbol, ya nos dijiste que no estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. A ver, Juanito,
dime qué voy a hacer. Porque si tú dices que debo de dar frutos dignos de arrepentimiento, mira lo primero que encontramos aquí. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Piense por un momento en personas que viven a su lado, que las encuentra con mucha frecuencia y que en este momento están pasando por un frío, y verdadero frío. ¿Qué dijo Juan? El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. ¿Se da cuenta cómo la vida próspera en el camino de Dios no se trata de retener, sino se trata de manifestar que nuestras vidas han sido cambiadas? Ahí está alguien que nació de nuevo, que se hizo creyente por medio de la predicación de Juan el Bautista. Y por eso Juan les dice: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que no tiene que comer, haga lo mismo. Si usted de repente es de las mujeres o hombres que no le interesa tirar comida porque se le echó a perder en el refrigerador, amado, sin que tú digas otra cosa, hay una manifestación de retener. No digas sí me lo voy a comer. Ve a quién. Ve más allá. Vamos a ver por los débiles de esta misma casa. No podemos pensar como aquel hombre de la historia del cual habló Jesús. Dé al que no tiene, y el que tiene que comer, repártalo a aquel que no lo tiene. Haga lo mismo. Ahora mire el versículo 12. Vinieron también unos publicanos. Le voy a dar el contexto de quiénes eran estos hombres. Estos publicanos, número 1, eran judíos. Número 2, eran cobradores de impuestos. Pero ¿por qué si eran judíos le cobraban impuestos a los judíos? Es que siempre los romanos querían tener la cara limpia, que su ingreso al erario público de Hacienda creciera. Pero quienes terminaban persiguiendo, matando y aún hasta sancionando eran esos publicanos judíos puestos por el imperio romano, pero que ellos mismos estaban persiguiendo a los judíos. Así es que los publicanos no eran bien vistos. Sin embargo, mira, el mensaje no tiene fronteras. El mensaje de salvación no tiene fronteras. Dice la Biblia: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Ellos eran cobradores de impuestos. Él les dijo: no exijan más de lo que os está ordenado. Si en tu lista de cobro dice ahí 1 denario, 5 denarios, 100 denarios, 10 denarios, no cobres más. Y si dice que debe ser una moneda griega, romana, ahí lo dice, solo cobra lo que ahí dice. No extorsiones.
No exijan, dice, más de lo que os está ordenado. ¿Qué haremos? Tienes 2 túnicas, dale al que no tiene. Tienes que comer y ya se te juntó ahí, dale al que no tiene. Porque tendrás que avergonzarte delante de Dios que te lo dio el día que termines tirando esa comida. Porque aún de eso daremos cuentas delante de Dios. Cuando la revelación de la palabra, cuando el nuevo nacimiento, hermanos, se da, nuestra dimensión espiritual cambia. Nuestra percepción de entender la palabra cambia. Eso no sucede de la noche a la mañana. Es necesario que cuanto más te acercas al espejo de la palabra, el mismo espejo de la palabra me hace ver que sigo mal, que estoy feo, que necesito esto en el carácter, que necesito esto porque no soy esto, no soy aquello. Eso es cuando yo me pongo delante de Dios y me veo a la cara en la palabra de Dios. Versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. No extorsionen, ni hagan falsas acusaciones, y sí estén satisfechos con su salario. Satisfacción, contentamiento. Satisfacción y contentamiento es una doctrina que se ha ido diluyendo en la vida de la iglesia. No tenemos contentamiento. No tenemos satisfacción en lo que Dios nos ha dado ahora. Seguimos corriendo. Nos pasa como esos animalitos pequeños que están dando vueltas dentro de una ruedita ahí, una jaulita. ¿Cómo se llaman esos como ratoncitos? Un hámster. Imagínate tú y yo portándonos como hámster. Vueltas, 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 y ya me cansé y no lo logré. El ser rico para con Dios es ver lo que Dios dice en su palabra. Es hacer lo que establece Dios en su palabra. Así que no se extrañe, iglesia, que durante este mismo 2008 estemos haciendo proyectos que tengan que hablar por ir a rescatar a uno más, por ir por los montes, por los valles, por los collados y decirles: hey, Jesucristo es la esperanza. Juan el Bautista se atrevió a ir a ese espacio. No se amedrentó y sí vio un fruto. Porque cuando la gente le dijo: ¿qué haremos?, la respuesta de Juan fue muy práctica. El evangelio, el cristianismo es practicidad, practicar. Leo, explico y aplico. Entiendo y entonces voy caminando en esas verdades escriturales.
En eso se mueve la verdadera prosperidad bíblica, en nuestra generosidad, en no acumular. Y en eso, amados, hay mucho para decirle: Señor, ayúdame a vivir en el contentamiento. Que si tengo este espacio de 4x4, es tú que me lo has dado, eres tú el que me lo proviste, eres tú, Señor, gracias. Si Dios te dio algo más espacioso con algunas otras mayores amenidades, nunca tengas que decir: fui yo el que lo hizo. Es su gracia, es su favor, nada más. Aquí vemos evidencias de esa prosperidad bíblica. Vamos a ver algo más. Vamos a Lucas 19. Versículo 1 al 9. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Mire cómo Jesús fue por uno. Así como fue Jesús por la mujer samaritana, era una. Iba pasando Jesús por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, de los mismos que acabamos de hablar allá, era jefe y rico. ¿De dónde había venido su riqueza? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle. El sicómoro era como algo similar a una higuera, porque había de pasar por ahí. Y cuando llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: fíjate, Jesús conoce la necesidad, la urgencia que había en Zaqueo. ¿Qué necesidad material tenía Zaqueo? Ninguna. Pero Jesús descubrió su mayor necesidad, la espiritual. Algunos piensan que su mayor necesidad para venir es que Dios me sane. Escúchame bien: te puede Dios sanar y terminar tu alma en el infierno, porque nunca te arrepentiste. ¿Para qué quieres la sanidad? Si la mayor razón por la que Jesús vino fue justamente para darnos perdón de pecados, salvación de nuestras almas, libertad espiritual. Jesús se acerca con Zaqueo y versículo 5 vuelvo a leer. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia adelante, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Ahora, entre el versículo 6 y el versículo 7, imagínese un tiempo. Se sirvió la cena. No sé si fue de 2 o 3 tiempos o 4 tiempos. Seguramente fue una cena larga. Jesús llegó, se sentó a la mesa. No era un típico pastor pedinche que está buscando a ver quién resuelve algo. No.
Jesús lleva una misión clara de cuál era lo primero que tenía en necesidad Zaqueo. Vino la cena, se sentaron, comieron, llegó el té, quizás café o lo que haya sido de sus costumbres. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban. ¿Te puedes imaginar estar cenando en un lugar donde todos te están viendo, todos te están murmurando, todos están diciendo algo contra de ti y hasta están viendo qué comiste, cuánto comiste, tragón, comelón? Ay, ¿te puedes imaginar eso? Pues sí, imagínatelo. Así es. Así es. Esa es la verdad. Ah, pues con razón el pastor tiene esa panza. Es así. Estos murmuraban diciendo, mira, ¿sobre qué murmuraban? Que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cómo es posible? ¿Que acaso Jesús no sabe quién es Zaqueo? ¿No sabe que es un jefe de publicanos? ¿No sabe que es un hombre que detesta la sociedad? ¿No sabe que Zaqueo es un rico que ha hecho su riqueza de muchas tranzas? ¿Acaso eso no sabe Jesús? La gente pensaba que Jesús no lo sabía, pero Jesús sabía. Y mire, después de la cena, después del mensaje, mientras todo mundo murmuraba, mientras todo mundo juzgaba, mientras todo mundo decía algo, quizás hasta de los discípulos, comelones, tragones, mira, le sirvieron triple vino y todavía dijeron, ¿no habrá otro poquito? Todo eso. El 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Imagínate verle a los ojos de Jesús. Después del mensaje, después de lo que había oído, después de lo que había escuchado de los labios de Jesús, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Qué? Nadie puede decir eso si su corazón no es transformado. Nadie puede decir eso si en su corazón hay avaricia. Nadie puede decir eso si en su corazón no hay una verdadera transformación. Pero no solo eso, Zaqueo no era un neófito que no supiera la ley mosaica, porque mira hasta dónde alcanzó la revelación de Jesús. No solo dijo voy a darle la mitad de mis bienes a los pobres, sino mira hasta dónde llegó. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sabes cómo se llama eso en la ley mosaica? Se llama la ley de la restitución. Se lo devolverás 4 veces. Eso está establecido desde las leyes levíticas. Zaqueo entonces no desconocía qué decía la ley, porque no solamente dijo Jesús, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, no, sino en algo, si en algo, perdón por distraerme en la lectura, regreso. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y mira lo que Jesús dijo. No dijo, pues ¿qué te parece, Zaqueo, si me das para que levante ya una sinagoga, para que ampliemos esto? No. Fíjate lo que dijo Jesús.
versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación. Ahora veo, Zaqueo, que has nacido de nuevo. ¿Se da cuenta de la verdadera prosperidad bíblica? ¿Se da cuenta del caminar bíblico del hombre próspero, que Dios lo empuja a hacerlo, a ser próspero? La mejor manera de ver la prosperidad, hermanos, es cuando eres empujado por Dios, en voluntad de Dios. No lo buscaste, no lo perseguiste, no te afanaste, simplemente llegó. Pero si llegó, entonces reconoces al dador de todas las cosas y empiezas a decir: Señor, ¿para qué me has dado esto? ¿Para qué me has dado esto poco? ¿O esto mucho? ¿O esto muchísimo? ¿Para qué? Y entonces empezarás a ver donde Dios ve, y le podrás decir: Señor, ayúdame, dame tus ojos, dame tu corazón para hacer un correcto administrador. Alguien que no tiene la postura correcta de la prosperidad, hermanos, es, o más bien, se siente dueño. Se siente dueño. Y por eso cuando escucha de repente ofrendas, diezmos, se siente robado, se siente saqueado, se siente porque hay algo en el corazón. Incluso muchos han ido más allá. ¿Será bíblico? ¿Será del antiguo? ¿Será del nuevo? Amados, de acuerdo a lo que la Biblia dice, de acuerdo a lo que la palabra enseña, no es un asunto ni de porcentaje ni de cantidad, sino es un asunto del corazón. El corazón de aquellos soldados había sido cambiado, que dijeron: ¿qué haremos? El corazón de aquellos publicanos había sido cambiado, que dijeron: ¿qué haremos? El corazón de aquellos que tenían doble capa, doble chamarra, doble, el corazón de ellos había sido cambiado, que dijeron: ¿qué haremos? Y entonces empezaron a caminar haciendo lo que Jesús dijo: eso hagan. ¿Por qué? Porque la mentalidad de dueño siempre te va a llevar a lo que la historia de Jesús ahí en la primera cita bíblica: mis frutos, mis graneros, le diré a mi alma: gózate, come, bebe, date placeres. Nunca antes los tuviste. Y entonces empieza a comportarse aún con su descendencia en una forma equivocada. Que tengan lo que yo no tuve, que tengan lo que a mí nunca tuve. Amados, lo que más necesitan nuestros hijos no son bienes. Lo que más necesitan nuestros hijos es el evangelio. Lo que más necesitan nuestros hijos es la revelación de la palabra. Que el evangelio empiece en mí, que mis hijos vean en mí, que mis hijas, mi esposa vea en mí el verdadero evangelio, para que entonces, cuando aún haya tentación de retroceder, entonces venga temor de Dios. Venga temor de Dios. No es un asunto de porcentajes, porque un diezmo lo da un pagano, un diezmo lo da cualquier incircunciso,
Un diezmo lo ve como una renta, como algo, un impuesto. Cuando eres nacido, cuando naces, cuando crees en eso, va más allá de un porcentaje, va más allá de decir, solo es esto. Cuando empezamos a caminar en ese corazón generoso, entonces el Señor nos empuja a ver más allá de lo que hasta ahora hemos visto. Mire, un ejemplo más, pero ahora sobre una iglesia. Vamos a Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, del 10 en adelante. Si usted ve la escritura, ahí hay un subtítulo que dice las dádivas de los filipenses, las ofrendas de los filipenses. ¿Era una iglesia rica? No. Si usted lee todo el contexto de la iglesia de los filipenses, era una iglesia perseguida, era una iglesia emproblemada, y muchos de esos problemas estaban dentro de la misma iglesia. No había un mismo sentir, entre las mujeres había pleitos, entre los hombres cada quien quería que su nombre fuera renombrado. Por eso Pablo escribe en el capítulo 2 acerca del ejemplo perfecto, y del que no falla ese ejemplo es Jesús. Pero cuando llegamos al capítulo 4, en el versículo 10, empecemos a ver en esta parte final de la enseñanza. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. Pero a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver la iglesia de los filipenses. Número 1, vemos que era una iglesia responsable. Cuando otros estaban predicando el evangelio en otros lugares. ¿De qué habla eso? De un trabajo misionero. No está hablando de misioneros que de repente van de un lugar a otro simplemente buscando su propio estatus de comer, beber, vestirse. No está hablando de eso.
O misioneros que lamentablemente hacen una pequeña reunión, sacan fotos, las mandan y bueno, entonces a eso llega el siguiente mes y entonces llega el siguiente cheque. No está hablando de eso, amados. Eso está distorsionado. Eso no es así. Está hablando de una iglesia que se hacía responsable de un misionero, que se gastaba y se desgastaba profundamente en la predicación del evangelio. ¿Y quién era? Su apóstol, Pablo. Si usted me pregunta quién es mi apóstol, yo reconozco a Pablo como mi apóstol, porque la Biblia dice en uno de los versículos de Romanos, dice que él es el apóstol a los gentiles, y siendo nosotros una iglesia gentil, él es nuestro apóstol, no lo que hoy escucha constantemente. Eso no tiene fundamento, eso no tiene fuerza, eso se ha desvirtuado. Que algunos hacen un trabajo de apostolado, amado, bárbaros, y muchos de ellos ni siquiera se llaman, ni se dicen, ni se hacen llamar. Pero regresando a lo que la iglesia de Filipos practicaba, es que eran responsables de los misioneros que tenían, porque mira, ahí menciona el apóstol varias cosas. Número 1, cuando estaba en Macedonia. Número 2, cuando estaba en Tesalónica. Y están hablando de varios lugares, y dice: siempre ustedes una y otra vez enviaron ayuda para las necesidades. Pero me llama la atención la forma en la que empieza el versículo 10. Y yo creo que es aquí donde el Espíritu Santo nos va a hacer que hagamos un alto y revisemos cómo anda nuestra vida en este sentido. Dice el versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que en los momentos en que la iglesia de los filipenses estaba pasando por esos problemas internos dentro de la iglesia, porque eran serios problemas. Si usted lee el capítulo 1 y capítulo 2 de Filipenses, amados, los problemas dentro de la iglesia no eran sencillos. La iglesia de los filipenses pudo haber sido una de las iglesias que se pudo haber dividido por los tremendos problemas que surgieron entre ellos, por liderazgo, por percepción, por alguna situación que surgía no aclarada, y eso trajo serios problemas. Y usted lo puede ver, amado, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 como una lectura devocional para su casa durante la semana. El problema no era sencillo, y en ese momento de problemas, algo empezó a morirse. ¿Y saben qué fue? El dar. El dar. ¿Qué pensamos cuando oímos dar? Yo ya di mucho. Yo ya lo hice en otro tiempo. Uy, si usted hubiera visto. En cierto modo, has enterrado lo que Jesús dijo: dad. Ahora, Jesús nunca nos va a pedir algo que Él no haya demostrado. Usted vaya a Juan 3:16 y usted va a encontrar el versículo central de la Biblia y de la redención. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que se quedó allá en su gloria y siguió amando al mundo. Así dice. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué?
dio. Él nunca te va a pedir algo, amado, que no lo haya demostrado. Él lo demostró. Él lo demostró. Ahora, en los problemas, hermanos, que estaban sucediendo en la iglesia de los filipenses, esta situación, hermanos, había muerto. De repente el apóstol Pablo está en Tesalónica, de repente está en Macedonia y de repente se da cuenta y le decía a Epafrodito, porque Epafrodito era su secretario en la prisión. Pablo no podía salir. Es cierto, lo tenían en un lugar reservado, así como en VIP. Sí, era un soldado ahí en VIP, pero no podía salir a la calle. Entonces Epafrodito entraba, salía, ¿qué ofrece? ¿Qué más? ¿Qué necesitas? ¿Qué alimento? Y de repente un día le dijo: Pablo, ve a ver si llegó algo al buzón de correspondencia. No llegó nada, Pablo. ¿De veras? ¿Revisaste bien? Sí, no hay nada. Siguiente mes, ve a ver si llegó algo. No hay nada. No hay absolutamente nada. No te equivocarías. A ver, ¿a dónde fuiste, Epafrodito? No, al lugar de siempre, Pablo. No me equivoqué. He ido muchas veces. Está bien. Pasaron meses. Y de repente dijo: ¿qué pasó? Escucha la carta de los problemas de la iglesia. Y dijo: pues ahora entiendo por qué cerraron la mano. Si empezaron a ver por ellos, empezaron a ser egoístas, empezaron a ser ellos, solamente ellos, pensaron ellos y dijeron: no, que las finanzas, que los dineros, que no sé qué. Y entonces Pablo trae ese asunto al momento en el que les está diciendo algo como una carta de gratitud. Porque en esta parte, hermanos, le está agradeciendo lo que nadie había hecho por Pablo. Pablo no era un holgazán. Pablo no era alguien asalariado. Pablo no era alguien que estaba pasando el tiempo mientras se hacía viejo, sino él está diciendo algo: me gozo en el Señor. Y alguien visto con carnalidad diría: sí, pues cómo no se va a gozar si le llegó el cheque y creo hasta le mandaron lo de todos los meses. Claro, así como de repente vemos aquí, será, ay, se le rejunta lana, vaya que sí se junta dinero. Esos pensamientos son de corazones equivocados. No le ponga otra flor, ni otro moño, ni otra. No. El problema empieza en el corazón. Porque cuando la iglesia se enfermó del corazón teniendo estos problemas, dice que Pablo lo resintió, al grado que después dice: me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido. Algo que estaba muerto, el Espíritu Santo lo revivió. El mensaje de esta mañana no va para que crezcan las finanzas, para que haya mayores ingresos. La razón principal de esto es que caminemos en una prosperidad bíblica y no seamos vanos como los gentiles, sino veamos lo que la Biblia dice. Gracias, iglesia, porque habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pensé que se habían olvidado, pero qué bueno que lo han revivido. ¿Cuál ha sido nuestro comportamiento en el dar? Quizás le pusimos, no solo lo enterramos, sino quizás hasta le hicimos un funeral. No vuelvo a dar, no vuelvo a esto, no vuelvo. Escúcheme bien. El problema es
el corazón. Con o sin tus ingresos, mis ofrendas, mis diezmos, la obra de Él va a seguir. Porque cuando la obra que es de Él nació en el corazón de Él, Él hará prosperar aún en tiempos difíciles, aún en el país más pobre, en la economía más destruida. Es un Dios que tiene promesas sobre su iglesia. Gloria a Dios. Amén. ¿Le puede dar un buen aplauso a Jesús? Mi enemigo siempre es el tiempo. No lo digo porque tenga escasez. Dice aquí, pues he aprendido a contentarme. Hermanos, esto debería de ser una doctrina dentro de la iglesia. Aprendiendo a contentarme. Porque la falta de contentamiento te ha llevado a deudas inesperadas, a deudas innecesarias, a afanes que para qué. No tuviste contentamiento. No le dijiste gracias porque tengo esto. Dijiste quiero dos. Y no solamente le dijiste gracias por lo que ahora me diste, sino dijiste dame más. Y a pesar de que muchos de nosotros le digamos, Señor, guía mis pasos, enséñame, en una forma interna, hermanos, hay un corazón perverso que está buscando avaricia. El apóstol Pablo practicaba esta doctrina. Pero no es algo que se compre en la farmacia, que se compre en el supermercado. Dice ahí, pues he aprendido. ¿Quieres aprender? Siéntate. Para aprender hay que sentarse, hay que tomar el seminario, hay que aprender a oír a Dios, hay que leer su palabra, hay que ver si es esto, si Dios quiere esto, si Dios quiere aquello. ¿Será que esto viene del Señor o solamente me está entreteniendo para que aún yo deje el ministerio y ya no tenga tiempo y ya no voy y ya no hago? ¿Y ahora qué hago? Pero como no se aprende, dice Pablo algo ahí, he aprendido. El Dios soberano, hermanos, mientras los problemas de los filipenses estaban en su efervescencia y en su máxima explotación, Pablo está teniendo un seminario que se llama Aprendiendo a Contentarse. Así se llamaba la clase. Aprendiendo a contentarse. ¿Cuántas veces tu falta de contentamiento te lleva a que cualquier cosita en tu ropa, en tu vestimenta, y tú mismo digas, no sirve, no me lo pongo? ¿Hasta dónde llegará nuestra vanidad? No, eso ya me lo vieron mucho. No, parezco retrato. Detrás de todo eso, hermanos, hay una falta de contentamiento. He aprendido a contentarme. Y en ese tiempo de contentamiento, hermanos, ¿sabes qué hacía Pablo? Porque la Biblia lo dice, la Biblia lo referencia. Estaba hablando incluso de un trabajo que él hacía en ese tiempo de contentamiento. Construía tiendas. Desde entonces había fiestas, festejos públicos. Y Pablo era alguien que se dedicaba a eso. No le quitaba tiempo a la predicación, pero él sabía que sus propias manos podían hacer algo. Y eso él lo habló en una forma tan digna
ser Dios glorificado, que en Hechos 20 Él empieza a decirle a los diáconos, a los ancianos que estaba dejando ahí en Mileto y que dijo: nunca más volverán a ver mi rostro. Él estaba diciendo: ustedes son testigos de qué fue lo que hice, cómo me comporté, cómo viví, cómo comía, cómo esto, cómo aquello. Y tú empiezas a ver en las características del ministro, y hay cosas que nos avergüenzan. Pero uno dice: Señor, ayúdanos a aprender a contentarse cualquiera que sea mi situación. Y mira el seminario hasta donde había llegado. Fíjate: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Sé comer cuando lo único que hay es nada, pero sé comer cuando lo único que hay es abundancia. Pablo dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Mira el seminario que Pablo había tomado. ¿Y cómo termina el versículo 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lamentablemente ese versículo lo usan cualquiera. Un estudiante de secundaria, de preparatoria, no estudió, pero en la mañana siguiente dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ponte a estudiar, no seas un vago. Pero es que no sé cómo se ponga el tema. Pero es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No uses la Biblia como un pretexto. Ahí la Biblia es clara. Y Pablo está diciendo algo. Después del seminario que yo tuve, que se llamó Aprendiendo a Contentarme, ¿saben una cosa, iglesia? Todo lo puedo en Cristo, porque sé vivir en estrechez, en abundancia. Sé tener y no tener. No me preocupa, no me afano. Eso no es la motivación de la predicación. Eso no es la motivación si hago o no hago el ministerio, si hago o no hago la predicación, si hago o no hago el trabajo. Amados, eso solo se aprende en la etapa del contentamiento. Sé que muchos queremos las promesas del versículo 19. Escúchame, vamos ahí, me brinco hasta ahí para cerrar este asunto. Esa es una promesa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok. ¿A quién se la da? ¿A todos? ¿A quién se la da? No. No. Esa promesa no se la da a sus hijos. ¿Sabes a quién se la da? A los que cuidan los gastos de la iglesia, a los que sustentan la obra de la iglesia, a los que estaban sustentando el trabajo que el apóstol Pablo estaba haciendo en Macedonia, en Tesalónica, y que había necesidades. En el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto, hermanos, hay dos tipos de ofrenda: voluntarias y necesarias. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Podríamos después de esto irnos a ver qué dice otra iglesia llamada los Corintios, pero amados, aquí hay algo que tú y yo necesitamos revivir. Yo no sé cuál haya sido mi comportamiento, mi andar, mi actitud delante de Dios al dar. Pero escúcheme, si en su diario andar, si en el caminar del Señor de vida cristiana usted
ha enterrado lo que la Biblia dice: es más bienaventurado dar que recibir, o cada uno dé con alegría, no con tristeza ni por necesidad. Y eso lo ha ido enterrando, lo ha ido sepultando, lo ha ido olvidando. Eso no es parte de su doctrina. Eso no, como que eso tiene que ver con otra cosa, como que eso es un asunto del corazón. No le busque. ¿Qué dice la teología? Es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. Porque Pablo enseñó esto, no solo a los filipenses, se los enseñó a los corintios. Y en los corintios, hermano, hasta levantaron una ofrenda para llevar a los pobres de Jerusalén. ¿Qué había pasado? Si Jerusalén era una iglesia rica, dice que lo que tenían era repartido entre ellos, no había necesidades, nadie estaba con problemas. ¿Sabes por qué? Fueron tiempos de efervescencia económica en la iglesia de Jerusalén. Pero cuando aparece la tribulación, la iglesia es dispersa. La iglesia es dispersa. Y no solo es eso, hermanos. Los que se quedaron a vivir en Jerusalén, muchos, la persecución, hermanos, ¿hasta dónde llegó? Perdieron sus empleos. ¿Por qué? Porque eran creyentes. ¿Por qué? Porque eran seguidores del camino. ¿Por qué? Porque eran seguidores del Nazareno, ese mismo que mataron hace poco. Y los despedían de sus empleos. No los contrataban. Intentaban hacer una empresa pequeña entre los creyentes. Nadie les compraba su producto, porque su producto venía de gente no grata para la sociedad. Eso empobreció a la iglesia de Jerusalén. Pablo, cuando oyó ese asunto, su corazón se dolió. Llamó a la iglesia y dijo: amados, ¿podemos hacer esta ofrenda? Y dijo: sí. Y se levantó la ofrenda para la necesidad de los pobres en Jerusalén. Yo no sé si usted, yo mismo, haya enterrado ese asunto. Pero si Pablo dice aquí: me da gusto, me da gozo que habéis revivido, está hablando de algo que ya no se practicaba. Si usted es alguien que no ha practicado, es tiempo de volver a la palabra. Es tiempo de volver y ver qué dice la Escritura. Esta iglesia revivió el asunto de dar. Cuando la iglesia empezó a revivir el asunto de dar, la palabra revivir viene de una palabra griega que significa florecer. Florecer. Empezaron a suceder cosas que antes no sucedían. Y termina el versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿A quiénes se los dice? ¿Para quiénes esta promesa? Para hombres y mujeres fieles que saben oír a Dios, y que aún en el tiempo de la escasez, en el tiempo de la necesidad, siempre están pensando en una forma libre, en una forma aún del corazón benevolente, voluntario. Señor, de ti y por ti y para ti es todas las cosas. Amén. Así sentado, inclina su rostro y tengamos esta palabra. Padre celestial, te doy gracias porque en esta mañana me has dado la oportunidad, delante de estos hombres y mujeres lavados y comprados con tu sangre, hablar que la vida próspera desde el sentido bíblico tiene evidencias reales y evidencias visibles. No es algo que solamente se quedó en una posibilidad de hacer algo, sino al contrario.
tú nos estás llamando, Padre, a ser hombres y mujeres que vivamos en una prosperidad bíblica, pensando, Señor, no en avaricia, no en codicia, no con vanagloria, no en el sentido de hacer un hombre, de edificar una institución, sino al contrario, que tu gloria, que tu nombre sea exaltado aún, Señor, en medio de las circunstancias que se presenten. Padre, si hay alguien aquí que al oír tu palabra está pasando por alguna situación de escasez, quizás la primera situación de escasez es su escasez espiritual. Porque si escasamente está en el sentido espiritual, Padre, seguramente en su corazón, Padre, hay una necesidad espiritual mayor que solo tener, que solo suplir sus necesidades, porque hay una instancia mayor, urgente sobre esa vida. Padre, que conforme a tus planes y tus propósitos, Padre, tú hables a la iglesia, tú hables al corazón del pueblo, y que cada uno, Señor, de acuerdo a lo que hemos oído, Padre, seamos hombres oidores y hacedores de tu palabra.